En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Así es, presidente, gracias. Corresponde informar a la comisión sobre distintas solicitudes en relación al proyecto de ley en tabla, el que establece la ley marco de autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica. Son del presidente del Consejo Minero, señor Joaquín Villarino, y también del señor Yerko Campillay, abogado de la Universidad de Chile. Sí, presidente del Consejo Minero, el señor Joaquín Villarino, y Yerko Campillay. Para el proyecto de permisología, claro, que se han invitado en una futura sesión o al seminario también. Voy a hacer un comentario sobre eso antes de saludar a los invitados, pero para dar respuesta a la cuenta. Nosotros tenemos, esperamos poder hacer 2 seminarios para poder tramitar lo más rápido posible la ley de autorización de permisos sectoriales. Y la idea es que los seminarios, en el fondo, sean asimilables a 3 o 4 sesiones. Es una forma también de avanzar las sesiones más rápido, por lo menos para poder escuchar a toda la gente que nos está pidiendo especialmente darnos la opinión. El primero lo vamos a hacer el día 9 de diciembre, de 9 de la mañana a 13:30 horas en el Senado, y muy probablemente el lunes en Santiago, sí. De 9 a 13:30 horas. Probablemente vamos a hacer otro, quizás va a ser, no sé si el 16, vamos a ver la fecha, pero la idea es poder maximizar en esos momentos la cantidad de información que recibe la comisión para efectos de, ojalá terminados estos seminarios, ya ir empezando a poder tomar decisiones, por lo menos ya con toda la información sobre la mesa. En el caso del seminario del día 9 de diciembre, vamos a invitar a la Cámara Chilena de la Construcción, temas inmobiliarios. Acá vamos a hablar de minería, ¿no es cierto? Ahí vamos a dar algo de respuesta a las peticiones que se están haciendo. Y el tema de pequeñas empresas para en el siguiente ver temas de otras industrias como energía, desaladora, forestal, agricultura y otras materias que puedan quedarse. También a petición del senador Piu estamos viendo la posibilidad también de hacer alguna sesión de tipo inversa, o sea, verlo desde el punto de vista de algunos permisos específicos que tienen relaciones con muchas industrias y ver cómo la comisión se empapa, digamos, de la información respecto a ese permiso en particular, para verlo en el fondo de de las dos ópticas. Esta es la forma que hemos diseñado para poder avanzar lo más rápido posible, especialmente de que este mes hemos tenido este mes y el mes pasado tuvimos algunas, no sé si dificultades, pero con elecciones, semanas distritales y ley de presupuesto, nos ha obligado a parar algunas sesiones que pudimos haber hecho los días lunes especial, y quizás entiendo que los próximos 2 martes no vamos a poder hacer sesión, entiendo, ¿no es cierto? Ninguno de los 2 próximos martes, y los próximos lunes tampoco, porque también tenemos... La próxima semana, sí. La próxima semana tenemos... No hay sesiones de comisión, porque son 3 días seguidos de presupuesto. Claro. Claro. Incluso jueves, claro. Sí. Bueno, pero esa es la forma que la comisión está tratando de avanzar lo más rápido posible con este proyecto, que yo creo que estamos todos de acuerdo en que eso es un buen proyecto que, por supuesto, puede tener algunas mejoras que vamos a ir discutiendo y que hemos ya conversado en esta comisión, pero que es un proyecto que nosotros por lo menos queremos avanzar lo más rápido posible. Bien, vamos a saludar a los invitados. Como siempre, el ministro, señor Nicolás Grau, gracias por estar acá con nosotros. La señora Valeria Donoso, ¿no es cierto?, que nos está acompañando el día de hoy. Saludamos a don Alfredo Chavarría. No sé por qué lo tiene sentado ahí atrás, si no se quiere. No. No. Sí. Sí, no sé en base a qué lo dejaron atrás, pero bueno, preferimos que tenerlo acá para poder ir conversando.
la señora Beatriz Silva también, ¿no es cierto? Saludamos también al presidente de la CPC, don Ricardo Mehues, que nos acompaña. Muchas gracias por estar acá. Con la señora también Paulina Riquelme y el director de Políticas Públicas, señor Javier Irarrázaval. Y, por cierto, vamos a también a escuchar lo que quedó de la presentación, que fue una muy interesante exposición la semana pasada del profesor e investigador don Luis García Huidobro. Así que si le parece, profesor, vamos a partir con sus propuestas, directo al grano, porque la verdad que fue muy interesante su presentación y todos la hemos podido ver y ver de nuevo, pero nos interesaría que usted nos pueda exponer las propuestas que tenía al final que no alcanzamos a ver y después entonces le pedimos a la Cámara Chilena de la Construcción y la CPC que nos den su opinión. Profesor. Muchas gracias, señor presidente, señores senadores. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por su paciencia de seguir escuchando. Como bien dijo el presidente, al grano. Ya discutimos evaluación, el diseño propuesto por el Ministerio de Economía, ciertas evaluaciones del proyecto de ley y ahora algunas propuestas, las centrales para mejorarlo, pero reitero lo ya dicho, que todas estas propuestas van en la línea de mejorar un proyecto que ya es un muy buen primer paso. Lo primero, en la línea de lo que ya habíamos dicho, es el proyecto es un avance en sistematizar el sistema de permisología, pero no avanza lo suficiente en simplificarlo. Y en ese sentido, uno podría ver que paradigmas que le sirvieron como modelos de referencia a la elaboración del proyecto de ley, como por ejemplo la Ley 17 del 2019 de España, o cuerpos legales similares como el Decreto 92 de Portugal, ellos sí establecen un paradigma que es distinto al de nuestro proyecto de ley, que es comenzar con una cláusula de libertad general económica. Esto es importante porque más allá de lo que exista en materia legal, la práctica administrativa chilena hoy día opera como si el permiso fuera una regla general, donde se está levantando una prohibición. Cuando realmente, y en términos de dogmática jurídica, los permisos son excepciones a levantar una habilitación para desarrollar una actividad cuando el riesgo así lo suponga. Eso hoy día en la práctica no opera. Y por eso, para evitar esa inercia institucional de que los permisos operen como una regla general, otros países, por ejemplo España, ha establecido que su legislación equivalente a la ley de permisos sectoriales comience con una cláusula de libertad económica que además es sería concordante en nuestro país con el artículo 19, número 21, que establece la libertad a desarrollar actividades económicas. Esto es importante no por simplemente consideraciones academicistas, sino porque una formulación como esta tendría una serie de implicancias prácticas cuando uno interpreta, por ejemplo, la ley, cuando uno se aproxima a cómo las autoridades deben darle aplicación. Y así ahí, por ejemplo, les pongo el caso de la ley española, que cuando aplica el triple test, lo hace entendiendo que los permisos son, uno, excepcionales, dos, hay que cumplir requisitos para poder establecerlos, y no como ofrece el proyecto de ley, que efectivamente sistematiza y hace una gran labor ahí, pero no los trata como si fueran una categoría excepcional a lo que sería la regla general, que es no establecer permisos. La segunda propuesta, a partir de lo que ya les dije la semana pasada, es revisar algunas exclusiones y soluciones específicas que propone el proyecto. En términos de las exclusiones, por ejemplo, lo conversábamos, lo mencionaba la SOFOFA, en materia, por ejemplo, de las concesiones o permisos que entrega la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, efectivamente hay muchas que involucran la seguridad nacional, pero hay otras en donde ello no ocurre. Las concesiones menores son un buen ejemplo de ello. En segundo lugar, las soluciones ad hoc hay, y en esto quiero repetir lo que dije la semana pasada, el último título del proyecto de ley establece intervenciones y reformas legales que son bastante sofisticadas y se nota que están muy bien pensadas, pero ellas establecen una serie de reformas específicas que uno podría preguntarse si es que no sería mejor que muchas de esas normas que se repiten a lo largo de los cuerpos legales que se intervienen podrían pasar a un título genérico que regule como título especial ciertos regímenes especiales no regidos por las disposiciones generales. Uno ahí, por ejemplo, puede ver que muchas de las propuestas que se establecen en ese último título octavo como
los regímenes con entidades colaboradoras son muy similares. ¿Por qué no ahí establecer un título con reglas genéricas para ellas? Es una posibilidad. Tercero, la delimitación de la clasificación de permisos. Uno podría revisar, algo ya mencionaba la semana pasada, si sería bueno llevar a la ley esa clasificación o al menos tratar de establecer ciertas delimitaciones. Hoy día el proyecto de ley como está entrega al Ministerio de Economía la clasificación inicial que va a ser por vía reglamentaria. Y de nuevo, Dios no quiera, pero imagínense que el ministro Grau no sigue en el ministerio, el decreto se atrasa, ojalá que no pase, ministro. No se preocupe. No, yo soy un fan. Yo lo apoyo plenamente en este proyecto, así que Dios no quiera. Pero imagínense que hubiese cualquier cambio, el proyecto se demora, nada obligaría a la implementación del proyecto de ley a futuro tener que cumplir con las categorías que el ministerio ha transparentado desde el inicio de esta tramitación. Y por eso no es tan bonito en términos de técnica legislativa, pero tal vez sería bueno establecer una delimitación que permita al proyecto facilitar y evitar cambios sobre la marcha. Y eso se puede hacer a través de una disposición transitoria. Cuarto, la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión. Ahí, ya lo habíamos mencionado un poco, hay dos propuestas que nosotros presentamos. La primera es delimitar con mayor precisión su mandato, centrándose específicamente en gestión de permisos, la estandarización de procedimientos para el otorgamiento de permiso y la administración del régimen de actividades priorizadas. Ahí uno ve que, si bien las competencias están delimitadas, creo que en el artículo 42 o 44, ellas no tienen, por así decirlo, dientes o les falta avanzar. Ejemplos de ello puede ser que la estandarización, las competencias que tiene para estandarizar los procedimientos en la oficina, existen, hoy día están en el 42, número 4 y 9 del proyecto de ley, pero uno podría revisar la redacción del artículo para efectos de darle cierta vinculatoriedad general a las potestades de estandarización para efectos de unificar los procedimientos. Y en ese sentido, algunos de los ejemplos que podrían darse de cuáles son los modelos que uno podría considerar es la dictación de instrucciones de carácter general, como por ejemplo la Dirección de Servicio Civil, donde respecto de los procedimientos donde ella intervenga, ellos sí pueden dictar directrices con forma más o menos vinculante. También fortalecer las capacidades de monitoreo que tiene la oficina, donde si bien de nuevo existen en el 4210, y se van a poder realizar a través de la plataforma Super, uno sí podría establecerle lo que en teoría regulatoria se llama como atribuciones de police patroller, que no simplemente sea de supervigilancia, sino que además pueda adoptar medidas o proponer. En términos de la evaluación propositiva de cambios, eso está en el proyecto y es bueno que así esté. De hecho, existe, por ejemplo, en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Por lo tanto, esa norma es bastante conveniente que se mantenga, porque si ellos van a administrar el sistema, ellos van a tener una visión general de cómo está funcionando el sistema de permisología y es bueno que así sea. Y lo último respecto de sus labores esta oficina tiene que tener una identidad institucional bastante clara. Y una forma que otros países han logrado tener una identidad proactiva para tratar de fortalecer la innovación en el servicio público, la gestión pública, perdón, en esta materia es, más allá de centrarse en sanciones, es en ofrecer zanahorias. Y aquí existen distintas formas de poder lograrlo. Una labor es, por ejemplo, el caso norteamericano del Federal Permitting Improvement Steering Council, en los cuales ese consejo tiene a su disposición una cantidad de dinero más o menos elevada que le permite, por ejemplo, celebrar convenios de colaboración con servicios que están pasando por dificultades en gestión, desarrollar labores de apoyo. Y así la oficina que está a cargo hoy día de tratar de mejorar el sistema tiene una herramienta que es bastante más atractiva que la aplicación de sanciones y que en otros países ha probado ser bastante más conveniente para mejorar el funcionamiento del sistema. Un segundo elemento es, a propósito de la solicitud de que algunos senadores nos hacían al final de la sesión, es revisar el modelo de gobernanza de la jefatura del servicio.
Pareciera ya estar zanjada la discusión que no vamos a estar ante un ente autónomo, pero eso no significa que algunos de los senadores tenían la preocupación de cómo acercar esta institución al centro del gobierno, que sobre todo si ejerce labores de supervisión regulatoria podría ser algo importante, acercarlo al presidente de la República. Ahí se pueden revisar distintas fórmulas posibles, pero una tal vez que podrían considerar es, por ejemplo, algo equivalente a la Dirección de Educación Pública del Mineduc, donde si bien eso está materialmente instalado adentro del ministerio, es un cargo de designación presidencial previo sistema ADP de concurso, lo cual se acerca un poco más al fortalecimiento de la autoridad, o sea, presidencial. Y además, para efectos de su protección, si bien sí están siendo un servicio público centralizado, no autónomo, esta figura ofrece la gracia que, primero, tiene un convenio de desempeño ADP como posibilidad de remoción, y dos, además tiene un periodo fijo y no está sujeto a un nombramiento, por ejemplo, presidencial. Son 3 años renovables por otros 3, lo que le permite dar cierta continuidad al servicio. La figura hoy día es verdad que es un cargo ADP, pero si mal lo recuerdo no tiene un mandato en términos de periodo. Sobre las actividades y proyectos, para ir casi cerrando, actividades o proyectos priorizados. Esta es una materia, a propósito de lo que yo les decía la semana pasada, que uno tiene que ver no solo cómo solucionamos nuestros problemas, sino que tenemos que ver lo que están haciendo los otros países latinoamericanos. Y esto es fundamental al evaluar lo que el proyecto nos propone. ¿Por qué? Porque esta tal vez es una de las partes más conservadoras del proyecto. En el sentido que lo primero que uno debería hacer es fortalecer las competencias y las capacidades institucionales de la oficina en términos de gestión de permisos. Eso obviamente no es tan fácil. El ministro, al menos en varias de sus presentaciones, ha señalado que ha considerado estos casos, pero la oficina debería tener una mayor capacidad de disuasión en la línea con estas atribuciones de police patrolling para hacer avanzar la máquina. Y en lo más importante es en los beneficios que existen para acogerse al programa. Los beneficios hoy día son extremadamente conservadores y uno debería tal vez aquí, en línea con lo que están haciendo otros países, avanzar en un modelo mucho más ambicioso de beneficios que incentiven a acogerse al sistema y establecer un sistema de fast track, y aquí perdón que me meta en otro proyecto, que además involucre evaluación ambiental o que al menos permitan ir en la línea. ¿Esto por qué? Lo primero es porque el beneficio que ofrece el proyecto de ley a las inversiones priorizadas es algo que en mayor o menor medida ya existe en la legislación. Si uno ve, por ejemplo, el procedimiento de urgencia de la Ley de Procedimiento Administrativo, el artículo 63, tiene el mismo beneficio, disminuirá a la mitad los plazos. En materia ambiental, con supuestos más restringidos, también hay un procedimiento similar, artículo 15 de la ley, si no me falla la memoria. Entonces, ¿cuál es el incentivo real de acogerse a un programa que es concursable si es que ese va a ser mi único beneficio cuando en Argentina, cuando en Brasil me están ofreciendo invariabilidad tributaria, invariabilidad regulatoria, tener una única contraparte frente al Estado? Eso obviamente no va a tener un efecto de atraer capitales extranjeros ni generar a Chile incentivos de ser un polo de atracción. Y en ese sentido, como modelo a considerar, uno puede ver referencia a mayo del año pasado, el llamado RIGI argentino, que es el régimen de incentivos para las inversiones, para las grandes inversiones. Y nosotros con los profesores Edesio Carrasco y José Francisco García proponemos en una publicación que encantados se las compartimos, un modelo de fast track para inversiones priorizadas que involucre 2 instancias. Primero, una para determinar si es o no una inversión priorizable. Segundo, para determinar en una segunda instancia inmediatamente cuáles son todos los requisitos que le vamos a pedir a esa inversión. Eso lo podemos discutir en sus preguntas. Lo tercero, sobre inversiones o actividades priorizadas, es eliminar la participación del comité de subsecretarios en la calificación de la priorización y entregarlo a instancias técnicas. Sobre todo si vamos a avanzar en modelos más agresivos de beneficios. Muchos modelos de esta naturaleza evitan la intervención política por los incentivos que esto puede generar. Y por lo tanto, normalmente para determinar quién se queda o no con los beneficios, eso queda entregado a instancias técnicas.
Lo que no supone que el comité de subsecretarios sí puede cumplir un rol estratégico en la elaboración y aprobaciones de las bases del concurso para determinar que éstas estén alineadas con el programa y las prioridades del gobierno de turno. Pero ejemplos como Brasil, bajo la administración del Partido de los Trabajadores, muestran los peligros que tiene entregar este tipo de beneficios a instancias políticas. Y lo último, pero no menos importante, es que eso en actividades o proyectos priorizadas, establecer mecanismos alternativos de resolución de controversias. Uno de los problemas que tiene la permisología es justamente en algunas materias la alta litigiosidad que produce, harto en materia ambiental, pero también en otras materias regulatorias de telecomunicaciones, por ejemplo. Y por ello, tal vez, respecto de estas actividades, uno podría revisar, buscar fórmulas arbitrales de arbitraje internacional, o, si es que no se quiere recurrir a eso, paneles técnicos como el que existe en obra pública, en electricidad, el panel de expertos, en materia de transportes, etcétera. 6. La evaluación de solicitudes por entidades colaboradoras, que es una herramienta muy útil cuando los servicios tengan problemas puntuales en la administración o la gestión de permisos. El proyecto propone una visión bastante descentralizada de lo que cada marco regulatorio puede hacer y el valor que le asigna a contratar entidades colaboradoras, cuando la verdad uno debería decir que respecto sobre todo para los privados, no hay mayores incentivos a recurrir a una preevaluación del proyecto antes de presentarlo, si no me van a ofrecer garantías que eso me va a permitir mejorar plazos, etcétera. Entonces ahí la propuesta es que no funcione como ventanilla. No significa, si un profesional técnico me lo evalúa, listo, se aprueba. Pero ahí, por ejemplo, uno sí podría buscar fórmulas alternativas como que la evaluación previa de un proyecto antes de presentarlo funcione como una presunción simplemente legal, que un servicio público puede desvirtuar fundadamente al rechazar un permiso. Esa es una fórmula para incentivar que la mayoría de las solicitudes ya vengan revisadas y así uno descomprime mucho la carga de trabajo del órgano sectorial. En séptimo y penúltimo lugar, creo, fórmulas de invariabilidad regulatorias para permisos de mayor complejidad. Los permisos de menor complejidad no tienen el problema de cuál es el estatuto jurídico aplicable, pero cuando nos enfrentamos a permisos más complejos, uno ve que los cambios regulatorios sí pueden afectarlos seriamente, y por eso hay casos equivalentes en el ordenamiento jurídico donde se ofrece un beneficio de esta naturaleza, como en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, respecto del certificado de informaciones previas. Y por lo tanto uno puede preguntarse, respecto de los permisos que están identificados como de mayor complejidad, ¿uno no podría darles un beneficio similar al que existe, por ejemplo, en materia de urbanismo? Octavo es evaluar, a propósito de lo que ustedes han escuchado en otras presentaciones, el establecimiento de sanciones disciplinarias en caso de incumplimientos de plazo, y avanzar agresivamente en fórmulas de silencio positivo. Esto probablemente es una mala idea, primero porque las restricciones institucionales que hoy día existen con la Contraloría hacen que muchos de esas fórmulas produzcan más problemas que soluciones. Si uno sanciona a un funcionario por incumplir un plazo, la Contraloría puede intervenir y redibujar los estándares de conducta que se esperan de los funcionarios. La Contraloría ya ha dicho que el silencio administrativo no es obligatorio o vinculante como lo entendemos tradicionalmente para los funcionarios, como el ejemplo de la Ley de Bosque Nativo ilustra. Y además genera el problema de la impugnación judicial. Cuando yo opero, sobre todo en permisos complejos, opera el silencio positivo, yo igualmente no voy a tener un marco o ciertas condiciones de ejercicio de dicho permiso, lo que me genera una incertidumbre bastante alta. Y por lo tanto, yo como privado muchas veces, aun cuando opere el silencio administrativo, igualmente prefiero esperar que un servicio dicte una resolución para que me establezca las condiciones. Y por eso, en línea con lo que ha dicho el ministro, tal vez sería mejor buscar la alternativa de avanzar en indicadores de resultado como PMG y fórmulas que vayan de esa línea. Y ahora sí que sí, último es algo que ya conversamos la semana pasada,
La solución al alto stock de solicitudes pendientes en varios servicios. Para no comprometer la implementación de la ley, uno tiene que hacerse cargo de todos los permisos que están pendientes antes que esta entre en vigencia. Porque de lo contrario, la implementación de la ley respecto de esos servicios se va a ver retrasada, se va a ver comprometida. Y eso es algo que cuando uno implementa leyes lo sabe. Las implementaciones no son uniformes, dependen de cada servicio. Entonces, para evitar que se comprometa la implementación en esos servicios, uno debería establecer, por ejemplo, siguiendo el modelo norteamericano de la llamada Sunset Clause, disposiciones transitorias que establezcan regímenes, por ejemplo, de contratación de funcionarios, de establecimiento de ciertas métricas, para que esos servicios en un plazo delimitado puedan como solucionar ese problema. Y dos temas que quedan pendientes de esta reforma, que es qué hacer con la supervisión regulatoria en materia de permisos, que es algo que difícilmente este proyecto podría abordar. Una cosa es la gestión y otra es la política regulatoria del Estado. Avanzar en la línea con los permisos es centrarse muy especialmente en la instancia ex post, después de que los permisos ya fueron dictados. Pero en la administración de las cargas regulatorias, antes que se promulgan nuevos permisos, se dictan regulaciones, es algo que este vacío, como no es un vacío del proyecto, porque no está en su énfasis. Para evitar el problema de la tramitología, uno tiene que hacerse cargo de esto y es una cuestión que va a quedar pendiente de este proyecto. Y lo segundo es que también una cuestión pendiente que queda del proyecto, lo conversamos la semana pasada, es que para avanzar realmente en forma estructural es inevitable una reforma a los reguladores sectoriales. El proyecto de ley es bastante honesto en eso. Avanzar agresivamente en alternativas a los permisos supone cambiar el paradigma de cómo funciona el Estado. El Estado, cuando tiene que administrar permisos, tiene habilidades evaluativas de permisos. Cambiar el paradigma supone avanzar en un modelo de fiscalización que muchos servicios muy importantes, la Superintendencia, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la DGA, tienen serias limitaciones de fiscalizadora. Y por lo tanto, avanzar en la línea de lo que pretende el proyecto, y avanza bastante, supone también hacerse cargo de eso en el mediano o largo plazo. Y eso. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Les propongo a los señores senadores que escuchemos las dos presentaciones y al final hacemos la pregunta, especialmente para que no nos pase lo mismo de esa la vez pasada. Así que le agradecemos al profesor don Luis García del Centro de Estudios Públicos y le ofrecemos la palabra al representante, a don Ricardo Mewes de la CEP, o no, de la CPC, o no sé quién va a hablar ahí, o la señora Paulina Riquelme, o don Javier Irrazal. Don Ricardo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a las honorables senadoras y senadores y al señor ministro. La idea de esta presentación es dividirla en tres, en conjunto con Paulina Riquelme y Javier Irarrázaval. Primero, un poco de contexto, porque no muchas veces es claro quién es la CPC. La CPC es la Confederación de la Producción y del Comercio y es el gremio empresarial chileno que agrupa fundamentalmente a los principales sectores productivos, agricultura, comercio, minería, industria, construcción y la banca, pero esto es a nivel nacional y también siempre se presenta como los grandes empresarios y la verdad es que a nivel país, y esto se da una máxima que es... a ver, muy bien, que me corrija. El 80-20 también está presente en los gremios productivos de la Confederación. Y por cierto que parte de nuestro propósito es la construcción de buenas políticas públicas y por eso que nos interesaba mucho también participar en este debate porque creemos que es tremendamente importante que
en este proyecto en particular, que lo encontramos como una iniciativa necesaria y valorable, poder dar nuestra opinión. La medida viene de un diagnóstico que compartimos y creemos que apunta en la dirección correcta. Es un paso muy importante para recuperar la inversión, el crecimiento y la capacidad de generar empleo. Y dado también los últimos indicadores económicos, se presenta como una oportunidad importante y por eso que también queremos, ojalá que, dado lo que usted señalaba, presidente, con estos 2 seminarios, apurar al máximo, ¿no es cierto?, su tramitación. Yo creo, y desde la CPC pensamos que es tremendamente relevante apurar el tranco porque Chile necesita mayor inversión, necesita destrabar proyectos y necesita generar crecimiento económico porque tenemos tasas de desempleo que son importantes y en ese sentido el país necesita crecer. Y desde ahí podemos ver un gráfico que vemos cuál ha sido entre el año 2000 y el 2009 la variación del promedio de la inversión, lo mismo que el 2010 al 2019 y el 2020 al 2025, y entonces nos preocupan esas tasas que ahí aparecen, por lo tanto, creemos que este esfuerzo inédito también de trabajo prelegislativo que hemos tenido con el propio ministro, de crear también un sistema lo más articulado posible, por eso que valoramos esta iniciativa, porque creemos que es sumamente necesaria y va en el camino correcto. Dicho eso, y entrando en materias técnicas por su intermedio, presidente, me gustaría pasarle la palabra a Paulina Riquelme. Muchas gracias. Y muchas gracias también por la oportunidad de poder presentar en esta comisión ante ustedes. Es una iniciativa necesaria y valorable y desde el punto de vista práctico, un proyecto de inversión para materializarse requiere ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y obtener un universo de permisos ambientales sectoriales y permisos sectoriales. Y en ese contexto hay que tener en cuenta de que un proyecto de inversión requiere permisos en el universo de permisos dependiendo del tipo de proyecto, alrededor de desde 50 hasta 400, dependiendo de la complejidad del proyecto. Ahora, además de los plazos de tramitación, se ha aumentado considerablemente la complejidad para poder elaborar la carpeta de permiso y el costo de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y de obtener los permisos sectoriales. Y nosotros hablamos, como en este iceberg invertido, de una etapa visible, que es lo que se ve cuando se presenta el proyecto a evaluación ambiental o se presenta la carpeta del permiso a la tramitación sectorial. Eso es lo que se ve. Sin embargo, hay una etapa invisible, que es una etapa que debe considerar los tiempos de preparación del documento, ya sea para ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental o para poder preparar la carpeta de los permisos. Y eso tiene además costos que se han incrementado, triplicado incluso, dependiendo del tipo de permiso. Solo a modo de ejemplo, en esta línea de tiempo, lo que tratamos, no se ve ahí tan claro, pero lo que tratamos de ver es que en este iceberg hay una etapa que es la que vemos cuando se ingresa el permiso. En el caso de la tramitación en el sistema de evaluación de impacto ambiental, la tramitación promedio de una declaración de impacto ambiental hoy día va desde los 12 a los 18 meses. En el caso de un estudio de impacto ambiental, desde los 24 a los 36 meses. Si estamos hablando de permisos en sede sectorial, una vez obtenida la resolución de calificación ambiental, la tramitación de los permisos va del orden de los 6 meses a los 4 años de tramitación o más. Ya, los permisos de la DGA están siempre en el orden de los 4 o 5 años de tramitación. Eso es lo que vemos. Lo que no vemos es la preparación de una declaración de impacto ambiental, que son 8 a 12 meses,
En el caso de una EIA, de 12 a 22 meses antes del ingreso. Y los tiempos de preparación de las carpetas de los permisos sectoriales van desde el orden de los 4 a los 10 meses, dependiendo de la complejidad del permiso. Entonces, si nosotros en esta línea de tiempo podemos sumar el tiempo que requerimos para poder preparar y poder ejecutar un proyecto de inversión, tenemos la etapa invisibilizada, que va desde los 6 a los 22 meses, la tramitación en el sistema para poder obtener la resolución de calificación ambiental, o sea, tenemos que sumarle 12 en el mejor de los casos, o 36 meses en el peor de los casos. Después de eso, sumar la preparación de la carpeta del permiso sectorial, que es del orden de los 4 a los 10 meses, y después de eso sumar la tramitación sectorial propiamente tal, que es del orden de los 6 meses a los 4 años, para recién pensar en que el proyecto tiene la resolución de calificación ambiental y los permisos para implementar el proyecto de inversión. Entonces, vemos que el tiempo en lo mínimo total es de alrededor de 24 a 36 meses a 108 meses en el máximo. Y en el tema de los costos también es muy relevante visibilizarlo porque ha aumentado los costos de ingreso en el sistema de evaluación de impacto ambiental. En el 2020, el costo de elaboración de una declaración de impacto ambiental era alrededor de los 3.400 unidades de fomento. Hoy día, el costo de una declaración de impacto ambiental es alrededor de los 7.800 UF. ¿No? ¿Por qué? Porque desde el año 2022 en adelante se han publicado por parte del SEA una cantidad de guías y documentos criterio que exigen estudios y que han triplicado el costo de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, y eso es importante tenerlo en el radar. Por ejemplo, el 2022, 2023 y 2024 se han publicado 43 nuevos documentos con guías y documentos criterios del SEA. También se ha complejizado la elaboración de la carpeta del permiso. O sea, para yo poder solicitar un permiso sectorial, tengo que elaborar una carpeta con análisis y estudio. Y la elaboración de esa carpeta, en lo bajo, por ejemplo, un permiso de GA, de obra hidráulica mayor pero de menor complejidad, el desde es 750 UF. En el caso de un permiso Cernagiomín para un proyecto de mediana minería, un permiso, el desde es 500 UF, un permiso un poquito más complejo como el permiso de cierre, de plan de cierre, del orden de 1.000 a 1.200 unidades de fomento para un proyecto de mediana minería. Los proyectos de gran minería, esos costos son mucho más elevados. Entonces, lo importante aquí es mirar la película global, es cuánto se ha complejizado el poder obtener la licencia ambiental o los permisos para tramitar el proyecto de inversión, y también los plazos. Y la complejidad, porque no necesariamente los requerimientos para obtener el permiso, que son los requerimientos técnicos, son adecuados a la magnitud del proyecto. Entonces, tiene que ver con la carga regulatoria que esos permisos sectoriales exigen. Y ahí comentarles que la OSD tiene un documento de recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria, que es del 2012, con un reporte de avance del 2019, y recomienda a la OSD que los gobiernos deben desarrollar, especialmente los países miembros de la OSD, Chile es miembro de la OSD, deben desarrollar programas para reducir los costos administrativos y el cumplimiento de la regulación sin poner en riesgo los objetivos regulatorios legítimos. Y eso es muy importante, conocer la práctica de lo que implica el poder desarrollar un proyecto de inversión. Hoy día un proyecto de mediana minería requiere del orden de 12.000 UF y un tiempo de tramitación de 36 meses para poder pensar en los permisos. Y esto es sin pensar en la exigencia de estudios y análisis adicionales que pueden determinar mayores costos. Entonces, eso es lo que quería completar. Y paso entonces a Javier, que nos va a hablar sobre... Sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio.
Ahí sí, los aspectos positivos. Ricardo comentaba al inicio que esta es una iniciativa necesaria y valorable a nuestro juicio. Así que queríamos igual destacar algunos elementos extremadamente positivos a nuestro juicio, entre los cuales estaban, por un lado, la creación de un sistema para la regulación y evaluación sectorial, tomando en consideración que hoy en día tenemos un conjunto desarticulado, ¿no es cierto?, de regulaciones y exigencias varias. En segundo lugar, la categorización de autorizaciones y las THA, las técnicas habilitantes alternativas. También lo queremos destacar porque se hacen cargo de reducir los tiempos de tramitación o se van a hacer cargo de reducir los tiempos de tramitación de manera efectiva. En tercer lugar, súper como una ventanilla única para procedimientos sectoriales, porque esto va a permitir hacer competir entre los distintos órganos sectoriales, ¿no es cierto?, ante la opinión pública, ante el escrutinio público, y porque uniforma y publicita los distintos requisitos de las autorizaciones, lo cual obviamente aumenta la certeza de cara al titular del proyecto. En cuarto lugar, destacar el silencio administrativo, tanto el positivo como el intermedio, aunque el positivo probablemente lo van a utilizar más pequeños proyectos, pensando que los grandes proyectos en general requieren el mayor grado de certeza y por tanto es posible que lo usen en menor grado. Y también destacar el silencio administrativo intermedio, que el silencio, ¿no es cierto?, positivo entre el silencio administrativo entre órganos sectoriales, lo cual asigna a nuestro juicio correctamente las responsabilidades entre los distintos órganos sectoriales, porque ya no se va a poder utilizar como excusa por parte de un órgano sectorial que se está esperando el informe de otro órgano sectorial. Y eso creemos que también avanza en una línea positiva. Luego las figuras profesionales y entidades técnicas colaboradoras, porque obviamente va a descomprimir una parte del trabajo de los órganos sectoriales, porque también sabemos que hay órganos sectoriales que están con mucha carga de trabajo y quizás sin el presupuesto necesario para poder cumplir con los plazos. Después tenemos los límites en solicitud de información complementaria al solicitante y el examen de admisibilidad. Creemos que esto es positivo porque, y de hecho se complementa con el hecho de que en la plataforma se va a poder saber exactamente cuáles son los requisitos de cada permiso de manera transparente y uniforme, y eso también aumenta la certeza para el titular. Penúltimo, la mejora regulatoria. Creemos que los informes de recomendación de mejora regulatoria y los informes de recomendación de las técnicas habilitantes alternativas, con la posibilidad de eliminar autorizaciones, creemos que también avanza en la línea correcta. Y esto es una cuestión más general, pero todas estas instancias de coordinación y presión entre órganos sectoriales del Estado, de manera transparente, de manera competitiva entre ellos, de manera uniforme y con mayor escrutinio público, destacando también las mesas regionales para el avance de grandes proyectos, entre otros, creemos que son instancias y medidas que en general avanzan de manera positiva y que queríamos destacar. Eso no quita que tengamos algunas sugerencias sobre aspectos que se pueden mejorar. Si bien hay varios, como quizás comentó el CEP previamente, nosotros nos queremos centrar en tres, siendo estos los que tienen que ver con, por un lado, la implementación de la ley y el empoderamiento de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales de Inversión. En segundo lugar, el mecanismo de priorización de proyectos, que queremos levantar algunas consideraciones. Y en tercer lugar, las medidas pro cumplimiento para que de hecho se cumplan los plazos propuestos por el proyecto de ley. En cuanto a los aspectos por mejorar que tienen que ver con la implementación y con la oficina, hacemos algunas sugerencias. Lo primero es que debiéramos tender a que esta ley, cuando sea ley, surta sus efectos y sus efectos se sientan en la comunidad regulatoria rápidamente, ¿ya? Y por lo tanto, para agilizar la implementación de la ley, proponemos que se incluya el catálogo de aquellas autorizaciones o permisos sectoriales que ya fueron identificados por el Ministerio de Economía como viables para transformar en técnicas habilitantes alternativas en el articulado de la ley. Esto disminuye incertezas y el tiempo para que la ley produzca sus efectos. De lo contrario, podemos estar esperando por siempre el reglamento y después de que los órganos de la administración del Estado puedan hacer el ejercicio de determinar qué permisos y autorizaciones, si es que lo estiman pertinentes, se van a transformar en técnicas habilitantes alternativas. Creemos que ahí hay un espacio de mejora para la agilidad en la implementación de la ley.
Otra recomendación es acotar el catálogo de exclusiones del artículo 4, en particular tener en especial consideración, por ejemplo, el literal I, que hace referencia genérica a concesiones administrativas y las asimila, las pone en el contexto de que se excluyen las concesiones administrativas y los contratos especiales de operación para el litio. Creemos ahí que el término de concesiones administrativas es demasiado genérico y debiera eliminarse, digamos, de ese literal. Obviamente entendemos lo de los contratos especiales de operación de litio, pero no nos parece respecto de las concesiones administrativas en general. Respecto del artículo del literal K, especialmente la mención a Directemar, que otorga permisos claves en materia de tramitaciones de proyectos de inversión ubicados en el borde costero, consideramos que en lugar de excluir instituciones, se debieran excluir objetos específicos de protección, por ejemplo, la seguridad nacional. Todos entendemos que es razonable excluir aspectos de seguridad nacional, pero no es razonable excluir a la Directemar porque estaríamos excluyendo permisos y gestiones y diligencias y autorizaciones que ellos deben dar a proyectos de inversión. Tanto para la elaboración de líneas de base, por ejemplo, en el medio marino, como para la instalación de proyectos en el borde costero. También pensemos en las desaladoras, por ejemplo, todas que se ubican en el borde costero. También dentro del artículo 6 y dentro de que se refiere a los principios que son aplicables a los órganos sectoriales, particularmente que se rigen o que se van a regir por esta ley, que son los principios de estandarización, facilitación, previsibilidad, proporcionalidad y simplificación administrativa, y a los criterios de evaluación de la calidad regulatoria o de las políticas públicas del artículo 62, la costo-efectividad, de manera de que tanto los procedimientos de autorizaciones sectoriales como en los procesos de mejora regulatoria, los órganos de la Administración del Estado en el cumplimiento de sus objetivos promuevan la protección del bien jurídico que les compete, pero con los menores costos de transacción posibles, tanto para el Estado como para los titulares de proyecto de inversión, sean estos públicos o privados. La costo-efectividad es un principio que ya está reconocido en la Ley Marco de Cambio Climático y por lo tanto creemos que es fundamental incorporarlo ya en esta ley y en definitiva el poder implementar recomendaciones que la OECD hace a los países miembros respecto de gobernanza. Y en este contexto vimos el aumento de los costos de los permisos, de la elaboración de las carpetas de los permisos, y el principio de costo-efectividad permitiría mirar cómo esos aumentos en los costos son o no razonables considerando el bien jurídico que se quiere proteger con el permiso. Por otra parte, consideramos que la redacción del artículo 6 tiene que ser clara, que los principios de la ley 19.880 que aplican a todo procedimiento administrativo les sean aplicables también a todos los permisos y autorizaciones sectoriales regulados por el proyecto de ley y no en subsidio. Que quede absolutamente claro de que además de los principios que se establecen en el artículo 6, los principios de la ley 19.880, especialmente los principios de economía procedimental, principio conclusivo, de contradictoriedad e imparcialidad, son aplicables plenamente a estos procedimientos. Y también, finalmente, proponemos dotar a la oficina, que se propone en el proyecto de ley, de rectoría técnica, del rol de rectoría técnica sobre los otros órganos sectoriales respecto de la implementación de la ley y de los mecanismos y acciones de mejora regulatoria destinadas al cumplimiento de los objetivos de la ley. Eso es cuanto a los aspectos respecto de la implementación de la oficina. Javier se va a referir a otras recomendaciones. Gracias, Paulina. El segundo aspecto por mejorar tiene que ver con priorización de proyectos. En la última sesión el ministro planteaba, ¿no es cierto?, que la discusión que tenemos que tener es sobre si, en primer lugar, debiera haber un mecanismo de priorización de proyectos. Segundo, ¿quién debiera decidir qué proyectos debieran ser priorizados? Y tercero, ¿bajo qué criterios, en la medida que sean criterios objetivos? Y ahí nosotros tenemos algunas consideraciones para estas respuestas. Lo primero, y creemos que es como una condición cero, por así decirlo, tiene que ver con que la primera prioridad de este nuevo sistema de regulación y autorizaciones o evaluación sectorial
debe ser el cumplimiento de los nuevos plazos legales, resguardando, por supuesto, los objetos de protección. Y esto suena quizás medio obvio, pero consideremos que hoy no estamos cumpliendo los plazos máximos para muchas regulaciones de 6 meses, ¿no es cierto? Y en algunos otros casos no estamos cumpliendo las regulaciones, los tiempos de regulación o o los plazos, digamos, de tramitación para regulaciones sectoriales. Y esta ley propone reducirlo en promedio a la mitad o menos. Entonces también hay que tener en consideración que lo primero es que se cumpla la actual ley y para qué decir la futura ley. ¿Okay? Actualmente muchos permisos, como pongo ahí, no cumplen los plazos legales y eso que los permisos actuales y los tiempos actuales son más holgados que los plazos propuestos en el proyecto. Por ello creemos que un sistema de priorización de proyectos debiera considerarse en la medida que esta ley vaya entrando en régimen y siempre propendiendo a que se estén cumpliendo los plazos legales para los demás proyectos. Eso nos parece esencial. Porque en el fondo es complejo el priorizar algunos proyectos y darles este beneficio de que su tiempo de tramitación se va a reducir a la mitad, cuando para la otra gran mayoría de proyectos no estamos ni siquiera cumpliendo los tiempos legales. Entonces eso nos parece que quizá es importante tomar en consideración. Ahora bien, en caso de haber una priorización de proyectos, un mecanismo de priorización de proyectos, creemos que al menos debe contar con los siguientes criterios. En primer lugar, coherencia regulatoria. Y a esto nos referimos, por supuesto, en coordinación de este proyecto de ley con el proyecto de ley de institucionalidad ambiental, que ya se refería el CEPA hace un par de minutos atrás, y que tienen que ver con que tiene que haber un mecanismo único de priorización. Si uno como país decide que un proyecto es prioritario, entonces debe serlo en todas sus etapas de tramitación, tanto en la etapa ambiental como en la etapa sectorial. No tendría mucho sentido priorizar en el CIA, pero no priorizar en los sectoriales, o bien priorizar en los sectoriales, pero no priorizar en el CIA. Y por tanto, debe ser entonces también decidido, a nuestro juicio, por una única instancia. Sea esta una instancia colegiada como el comité de subsecretarios, una instancia técnica, o bien incluso una instancia unipersonal, pero sí debe ser una sola. Y por tanto debe estar al inicio de la tramitación del proyecto, en la parte ambiental, ahí es donde se tiene que tomar esa decisión. Y lo segundo, creemos que debe ser un criterio, en caso de establecerlo, un criterio muy amplio, un criterio muy flexible. Nosotros pensamos en algo así como un desarrollo sostenible, y quizás lo pongo entre comillas, porque me refiero a que debiera tener algún causal económico, social y o ambiental, no necesariamente cumplir con los tres. Y esto es importante porque, por ejemplo, podría haber un proyecto de infraestructura que quizás no tiene un componente ambiental directo muy relevante, quizás no tiene beneficios ambientales netos, pero aún así quizás algo que uno quisiera priorizar, como podría ser un puerto o una carretera. O bien puede haber otro proyecto como una línea de transmisión que quizás cumple con el criterio ambiental, cumple quizás con el criterio económico o incluso el social, pero quizás no cumple con algunos otros criterios que se podrían fijar, como con una serie de criterios establecidos como transferencia tecnológica, ¿no es cierto?, o algunos otros que ya está considerando el proyecto de ley. Nosotros creemos que no hay que agrandar la lista de criterios, porque agrandar la lista de criterios implica necesariamente que hay que ponderar cada uno de esos criterios. Y hay algunos proyectos que sin duda van a ser prioritarios, pero quizás van a tener cero ponderación en algunos de esos criterios y por tanto no va a poder ser prioritario y no va a poder pasar la segunda etapa. Entonces, de alguna manera, el sistema mismo se estaría amarrando con una camisa de fuerza y por eso creemos que debería ser un criterio bastante más flexible vía resolución fundada de esta instancia que decida finalmente cuáles debieran ser aquellos proyectos priorizados e insisto, siempre y cuando se esté propendiendo a cumplir los nuevos plazos de tramitación para el otro 99% de proyectos que no debiera ser priorizados, porque siempre creemos que los proyectos priorizados, y con esto cierro, debería ser un puñado de proyectos al año, realmente un par de proyectos estratégicos bien excepcionales. Pasamos ahora al tercer punto. En cuanto a aspectos a mejorar y medidas de pro cumplimiento,
El cumplimiento de plazos requiere una serie de medidas complementarias que en su conjunto deben poner los incentivos correctos. Permitir un acceso abierto y transparente a la tramitación sectorial de los proyectos mediante la plataforma Super, pero una plataforma Super lo más parecido a la plataforma que hoy día se ocupa para el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es transparente, que permite ver todos los pronunciamientos de todos los servicios y también todos los documentos que agrega el titular del proyecto. Incorporar el cumplimiento de los plazos como un programa de mejoramiento de la gestión, PMG, en todos los servicios a cargo de entregar las autorizaciones con la asesoría de la oficina, permitir que esta plataforma Super pueda recibir reclamos o denuncias de titulares de proyectos que serán sistematizados y presentados ante el Comité de Ministros, permite también una herramienta de mejora continua y permite dar también input a el trabajo de calidad regulatoria que debe realizar la oficina. Establecer que la información respecto del nivel de cumplimiento o atraso de los servicios esté disponible en línea como una medida de escrutinio público. Creemos que esto puede ser bastante positivo para promover, digamos, la tramitación de proyectos y también para que se pueda conocer dónde están los nudos, ¿ya? Establecer que la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión rinda cuentas también ante el Congreso respecto de los programas y de las iniciativas de mejora regulatoria que le competen. En cuanto a las sanciones contempladas, creemos que podrían ser contraproducentes, tiene pros y contras, un argumento en contra es que puede aumentar los rechazos, pero que también, por otro no se haría cargo directamente de la reducción del plazo, es decir, si un permiso se atrasa un 100% en el plazo y se baja el retraso en un 50%, se estaría penalizando con la pena máxima sin reconocer el esfuerzo, y creemos que podría haber un incentivo que podría tener en el fondo efectos indeseados. Y por lo tanto es algo que se tiene que analizar. Y pasamos entonces a la última lámina, presidente. Gracias, Paulina. En fin, para ir cerrando, las preguntas que nos hacemos. ¿Es una iniciativa suficiente? Claramente es necesaria y urgente acortar los tiempos de los proyectos y claramente sin sacrificar el estándar de evaluación que requiere un esfuerzo permanente y una actualización permanente. Pero también hoy existen principios y reglas establecidos en la ley que sabemos que no se cumplen y nos preguntamos que, por ejemplo, si 6 años para un proyecto minero, una desaladora, son tiempos razonables. Y nos comparamos con otros países y que sacan los proyectos mucho más rápido que nosotros, y claramente nosotros debemos pensar en que una vez que este proyecto se apruebe, inmediatamente, algo también decía nuestros amigos del CEP, ¿no es cierto?, tenemos que ir a ver incluso si la pertinencia de determinados servicios públicos en los procesos de tramitación ambiental realmente es viable, es válida o no es válida. Y el nuevo sistema para la regulación y evaluación sectorial coordinará el ámbito sectorial de la evaluación de proyectos. Esto es algo que el ministro nos ha planteado, que él ha conversado y sabe que tiene que coordinar a muchos servicios públicos, que es un muy buen punto de partida para mantener la mejora continua, que tiene que también estar en línea con las mejores prácticas. Pero, insisto, el tema de el costo-efectividad y la pertinencia de cada uno de los servicios públicos es algo que también en el futuro debiera revisarse, porque hay muchos servicios intervinientes que quizás no lo debieran de tener esa facultad en función de los permisos que se requieren para determinados proyectos. Eso es, presidente, nuestras consideraciones a este proyecto de ley, y le agradecemos mucho por la oportunidad que nos da para emitir estas opiniones. Bueno, la verdad que le agradecemos la excelente exposición, muy completa, muy clara, y yo creo que nos va a servir muchísimo en la tramitación lo que viene. Así que muy agradecido también por su presencia y por la presentación.
Le damos la palabra ahora, si les parece, a los señores senadores, a don Alfredo Echavarría y la señora Beatriz Silva, de parte de la Cámara Chilena de la Construcción, y después de la presentación entonces hacemos una ronda de preguntas. Don Alfredo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a la senadora, a los senadores y al ministro Grau. Brevemente voy a aprovechar también, siguiendo lo que dijo el presidente de la CPC, nuestro gremio para entender un poquito quiénes somos. Tenemos 3.000 asociados en la Cámara Chilena de la Construcción, de todos los sectores de la construcción. La gran mayoría son empresas pymes y muy pequeñas. Cerca de un 40% de nuestros asociados son pymes y mini pymes. Otro 50% son empresas chicas y medianas y solo un 10% son empresas de mediana hacia arriba. Es un gremio muy amplio con delegaciones y con presencia en todas las regiones de Chile, con sede. Entonces tenemos el pulso del tema regional también bastante cercano. Bueno, no es un secreto para nadie la situación en que estamos en nuestro sector, ¿no es cierto? Estamos con una caída de la actividad muy grande. La inversión en construcción ha estado prácticamente plana los últimos 10 años y creemos que una parte, no todo, pero una parte de lo que explica eso es este tema que estamos tratando, sobre todo por la inversión extranjera y en grandes proyectos. Y bueno, esto afecta a la economía, al empleo directamente. Hoy día tenemos 90.000 empleos menos que hace 3 años, hace 2 años y medio, y tenemos una caída en la inversión, como dije, este año negativa de nuevo, inversión en construcción estoy hablando, el año pasado también fue negativa, y los 8 años anteriores prácticamente cero. Quiero destacar algo, si me permite, presidente. Recibimos mucho inversionista extranjero que viene, nos pide audiencia. Y cuando le preguntamos qué problemas ven en nuestro país para invertir, yo esperaba, de hace 3 años que estoy ahí en la Cámara, ahora en cargos directivos, esperaba que dijeran la violencia, esperaba que dijeran la incertidumbre política que pasó con los 2 procesos constitucionales o que el cambio de gobierno, pero todos indican 2 temas: la permisología, los plazos, esta falta de un sistema que permita, incluso perdonando, dice, mire, me da lo mismo que me diga que son 6 años, pero que yo sepa que son 6 años. Entonces lo incorporo en mis evaluaciones de proyecto y sé si mi proyecto es viable. La desaladora que decía recién el presidente de la CPC, en realidad las últimas han tomado 9 y 10 años en sacar el permiso. Entonces nos dice que lo principal que ven para poder invertir en Chile, las dificultades que ven, es este tema que estamos trabajando, y lo segundo es lo que viene después, la certeza jurídica. Es decir, no solo estoy con incertidumbre de cuánto me voy a demorar en sacar el plazo, sino que después lo saco y me voy a ver expuesto a juicio, lo que le está pasando a la empresa noruega, esta Statkraft en Río Bueno. En fin, lo quiero destacar porque creo que realmente es la médula de lo que para poder activar la inversión y el crecimiento tenemos que trabajar. Por supuesto que hay que trabajar en los otros temas de inseguridad y los otros, pero esto es lo principal. Quiero también destacar una cosa que se ha planteado aquí, lo planteó Javier Irarrázaval de la CPC, que es este contrasentido que aparece en los proyectos actuales que se están tramitando de energía, transmisión y energía. Proyectos que van al hueso a cumplir, perdónenme la expresión coloquial, a avanzar en llegar a nuestras metas de reducción de CO2 antes. Y de repente quedan trabados un par de años, y no es por menospreciar el tema, ¿no es cierto?, pero por cosas bastante irrelevantes. O se rechaza una línea de transmisión que tiene que volver a ingresar, como la de Itagüe-Hualqui, ¿no es cierto?, sin mirar el efecto completo. Entonces, proyectos que van a beneficiar el medio ambiente directamente con adelantar, cumplir nuestras metas de reducción de CO2, son detenidos por algo que se puede manejar y obviar, cambiar trazados, en fin, para poder subsanar algunos problemas que por supuesto que hay que atender. Entonces ahí hay como un contrasentido muy, muy fuerte que debe haber en otros países. Hay en proyectos de este tipo en que cuando el rechazo
de alguno de los organismos que tiene que ver, se produce, pero los otros lo aprueban, hay una mirada más amplia arriba que permita ponderar un poco el beneficio para el país de poder hacerlo, viendo cómo mitigar ese efecto, pero no que quede rechazado por una sola entidad, por un solo motivo, por muy lógico que sea. Y quiero, antes de darle la pasada a Beatriz, que de las explicaciones más de detalle, muchas de las cuales ya se han conversado, seremos breves en eso, presidente, valorando el trabajo que hicimos y que hizo usted, ministro, porque realmente abordar este tema, en que todos sabemos que es imposible de resolverlo completo en un periodo de un gobierno, ¿no es cierto?, en los 4 años, revela una visión realmente de más allá del gobierno de turno. Entonces valoramos eso como Cámara, poderlo abordar, porque esperamos, ministro, que siga hasta el último día usted, pero muy probablemente después con los reglamentos y con todos los frutos de esto se van a ver cuando ya no esté el ministro. Entonces lo valoramos realmente, porque creo que como país, si no miramos eso, de poder ir más allá de los plazos de los gobiernos en todos los temas que requieren esa mirada, es muy, muy difícil avanzar. Así que lo valoramos mucho, esta visión de Estado que es necesaria. Y también lo obvio, que creo que todos los que estamos aquí lo sentimos así, es que es una oportunidad, voy a decir, casi histórica, ¿no es cierto? Llevamos años cada vez enfrentando más problemas en esto, entonces tenemos la oportunidad de que logremos sacar, ojalá, el mejor proyecto para todos, porque esto va, sin duda, a activar la inversión y ahí viene el crecimiento, mayores recaudaciones fiscales, en fin, poder atender todas las necesidades de la sociedad y la gente, así que queremos apoyarlo en todo lo que podamos y que salga lo mejor posible. Sin más, presidente, dejo la palabra a Beatriz Silva, abogada de nuestra Cámara, que va a exponer las cosas de detalle. Muchas ya están, Beatriz, entonces, para que... Gracias. Muchas gracias por su intermedio, presidente, agradecer la oportunidad y como señaló nuestro presidente, varias cosas ya se han abordado, así que vamos a tratar de ser lo más breves posible. Bueno, nuestra visión en primer lugar viene desde un gremio que le interesa ver efectos de la normativa, ojalá lo antes posible, en su actividad. Entonces, muchas de nuestras observaciones van desde ese punto de vista. Particularmente creemos que las técnicas habilitantes alternativas, o sea, estas declaraciones juradas o avisos que van a poder reemplazar a los permisos en ciertos casos, son una herramienta que establece el proyecto y que puede ser muy beneficiosa para descomprimir a los servicios y para acelerar algunas autorizaciones intermedias que requieren permisos más grandes. Pero sí vemos la limitación de que esto pudiera verse en la práctica muy limitado en sus efectos dependiendo de la implementación que va a tener, principalmente porque, como ya se ha señalado, solo aplica 2 clases de autorización y también porque solo en aquellos casos en que el reglamento las considere suficientes para resguardar en forma adecuada los objetos de protección de la norma. Entonces, aquí, ¿cuál es el riesgo que vemos? Que estas 2 limitaciones, sumado a una lógica, a que claramente es lógico esperar que va a haber un comportamiento en principio conservador a adoptar estas técnicas, podría significar que no las aprovechemos como debiera ser. Entonces, ahí nuestra propuesta básicamente es ampliarla y permitir también que la clasificación genérica de otras autorizaciones se pueda someter a las THA, porque de todas formas tiene que considerarse su objeto de protección. Y en segundo lugar, algo en la línea de lo que ya se había señalado, más que exigir a los organismos que justifiquen por qué van a aplicar una técnica, exigirles que justifiquen por qué debiera aplicarse un permiso. Creemos que hay que operar bajo la lógica inversa. Por otra parte, también nos interesa mucho la certeza jurídica, como mencionó nuestro presidente, y en ese sentido creemos que hay cierta falta de claridad respecto de las sanciones por el incumplimiento en la aplicación, por parte del titular, en la aplicación de las técnicas habilitantes alternativas. Se establecen sanciones penales, multas, entre otros, pero además es posible que la autoridad revoque la habilitación si es que al fiscalizar detecta la falsedad o omisión o una inexactitud en información que es esencial.
Y aquí vemos, es un tema más o menos jurídico, pero básicamente que se usa la palabra revocación que existe hoy en día ya en la Ley de Base de Procedimiento Administrativo y que se refiere a cuando la autoridad deja sin efecto un acto administrativo por razones de mérito o conveniencia, que no es lo que ocurriría en este caso. Entonces, ahí proponemos reevaluar esto, tal vez hablar de la caducidad de la habilitación, pues, que es la pérdida de efecto por no haber cumplido con una condición para su ejercicio. Y por otra parte, nos parece interesante, o sea, no interesante, importante que exista alguna instancia de audiencia, aunque sea mínima, para el titular al que se le va a revocar la habilitación, considerando que obviamente que esa información esencial, inexactitud, etcétera, es siempre discutible y esto puede tener un gran impacto para los proyectos. Después, tal como se ha señalado, para que las técnicas habilitantes alternativas empiecen a regir en nuestro sistema y empecemos a ver los efectos, que es lo que nos interesa como gremio, se requieren una serie de pasos previos, que lo mínimo es que se clasifiquen las autorizaciones y que se modifiquen los distintos reglamentos para establecer qué autorización sectorial puede o no ser sujeto de ella. Estos procesos son al menos, se podrían dar en paralelo en teoría, pero son al menos 6 meses y eso es siendo generosos, creo yo, porque igual es un proceso complejo. Y aquí, por lo tanto, creemos que no va a ser posible ver tan en lo inmediato como nos gustaría, dada la urgencia, al menos en nuestro sector de la situación, los efectos de estas normas. Y ahí queríamos traer la experiencia que recientemente en materia de urbanismo y construcciones se acaba de aprobar la ley de agilización de permisos de construcción, que se inició por moción del diputado Fuenzalía y después fue también patrocinada y con indicaciones del Ejecutivo. Y en ese proyecto también se contempla la posibilidad de las técnicas de habilitación para los permisos que va a establecer la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, pero haciendo esta misma observación, se incorporó una norma transitoria que establece que desde que se publique esa ley, que esperamos que ocurra prontamente, y hasta que se dicten los reglamentos que regulen específicamente el tema de las habilitaciones, ya se van a poder presentar mediante estas declaraciones juradas, una serie de permisos que básicamente son las obras preliminares, instalaciones de grúas o calzados, etcétera, instalación de faena. Entonces, lo que proponemos es, ojalá, creo que aquí se ha hecho un trabajo prelegislativo con varios servicios, entiendo, para detectar qué clase de permisos podrían pasar a esto. Entonces, sería bueno si pudiera haber una disposición transitoria que estableciera desde ya algunos como posibles de aplicar sin esperar el reglamento. Después, en cuanto a las sanciones ante el incumplimiento de los plazos, como Cámara hemos sufrido mucho el tema del incumplimiento de los plazos, nuestros asociados tienen este problema constantemente y por lo tanto creemos que es necesario reforzar su cumplimiento y que se sancione y no creemos que no puede ser que no pase nada si no se cumplen los plazos. Pero, dicho eso, se nos plantean dudas respecto de las sanciones pecuniarias que están establecidas en el proyecto, si realmente van a ser un incentivo adecuado para el cumplimiento de los plazos o pudieran tener un efecto contrario, motivando su rechazo, porque obviamente eso permitiría mantener, en teoría, los plazos de cumplimiento. Entonces, en ese sentido, creemos que tal vez podría ser un mejor incentivo para el cumplimiento de los plazos, avanzar en algo que hoy en día no tenemos en nuestro sistema, que es mayor transparencia respecto de los plazos de tramitación y de reportabilidad en los casos de incumplimiento. Hoy en día, por ejemplo, a nivel municipal, de direcciones de obras, no tenemos información de cuánto se demora cada una. La información que se obtiene es muy caso a caso y aislada y se está trabajando en eso por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero creemos que como base, para cumplir los plazos se necesita saber cuánto se está demorando cada órgano. Entonces ahí nuestra propuesta es considerar expresamente que se publique en Súper los reportes de cumplimiento que va a elaborar el MINECON respecto de cada servicio y que ojalá podamos saber qué servicios están cumpliendo y cuáles no y dónde están los nudos. También que antes de que se habilite Súper, porque tenemos que recordar que esto igual va a tomar un tiempo, esta plataforma, de todas formas, se publiquen las estadísticas de cumplimientos de plazos que van a tener que reportarse a Contraloría y al MINECON y que los órganos con mayores retrasos tengan que ir a explicar a la autoridad
o sea, la autoridad respectiva de ese órgano tenga que ir a dar cuenta al Congreso o a alguna instancia similar respecto de por qué está teniendo estos atrasos y qué propuestas tiene para mejorarlos. Creemos que con medidas de transparencia de ese tipo, de repente se puede avanzar más en el cumplimiento que con la sanción como está establecida actualmente. Casi finalmente, pues, en penúltimo lugar, respecto a la priorización, lo primero que queríamos observar es lo que ya se dijo, creo que es la falta de coherencia con la normativa ambiental. Los proyectos debieran ser prioritarios para el país y no ante la normativa sectorial o la normativa ambiental. Y en ese sentido creemos que no coinciden las causales de priorización entre ambos y proponemos uniformarla y otorgarles los mismos efectos, básicamente que la priorización sea una. Ahí solamente un ejemplo de cuál es la diferencia de causales. Básicamente la reforma que pretende fortalecer la institucionalidad ambiental se enfoca más en temas de catástrofe y urgencias, mientras que en materia sectorial estamos viendo más criterios de impacto económico, social, empleo, etc. Luego, en las causales de priorización creemos que hay algunas que son bastante amplias y cuando algo es demasiado amplio pierde sus límites y uno se pregunta si podría caber todo o no, entonces ahí tal vez o se establece una causal amplia, como decían, o se delimitan mejor los límites. Y no podemos dejar de mencionar que se estén excluyendo las autorizaciones municipales de la posibilidad de priorización. Están todavía sujetas al procedimiento de la ley de base de procedimiento, que no se utiliza mucho, y que básicamente implica que el titular tiene que ir al municipio a pedirle que le dé urgencia a su proyecto y el municipio se puede negar si es que cree que impide eso el cumplimiento de sus funciones, etc. Hoy en día, de las mayores trabas de permisos están a nivel municipal y es una de las cosas más difíciles de abordar por su heterogeneidad y multiplicidad de órganos. Entonces, es algo que nos parece importante incluirlo. Y finalmente, respecto de la priorización, son proyectos que se necesitan lo antes posible, los proyectos que vamos a priorizar para el beneficio del país, y en ese sentido creemos que puede ser un poco contraintuitivo someterlos a un procedimiento de concurso público y con los plazos que están contemplados actualmente en el proyecto de ley. Básicamente como que los estamos sometiendo a una tramitación para luego liberarlos en la tramitación. Creemos que tal vez deberíamos buscarse una fórmula más flexible y sí creemos que debiera mantenerse idealmente la decisión en el comité de subsecretarios idealmente. Y finalmente la institucionalidad, sabemos que este es un tema que ya se avanzó de manera importante, pero es algo que dijimos ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y que lo queríamos de todas formas dejar presente, que a nosotros nos parecía necesaria la existencia de un órgano autónomo, técnico y especializado, como contemplaba el proyecto originalmente, dada la importancia de la materia y lo difícil que es la labor que va a tener que realizar esta nueva oficina. Pero de todas formas, en cualquier caso, creemos que hay que reforzar algunos puntos de la figura. Principalmente, algo que ya se ha dicho, que no existe una obligación de los órganos en cuanto a responderle a esta oficina, cosa que sí está en la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, en el proyecto, por ejemplo. Y por otra parte, que la oficina tenga el deber de informar a Contraloría o al Congreso los retrasos importantes, qué órganos están dando problemas, etcétera. Creemos que mientras más información se maneja a este respecto, más positivo va a ser. Eso es todo, presidente. Espero no haber podido ser breve. Presidente, si me permite, solo para cerrar, de este último tema de la priorización, solo señalar y recalcar lo que decía Beatriz, en el sentido que incorporar en el plazo del proyecto una etapa previa de un concurso, si bien uno lo entiende, voy a poner 2 o 3 ejemplos, habría hecho imposible hacer algunas cosas en nuestro país que con el esquema actual, que la prioridad presidencial exclusivamente sí se podía hacer. De partida, el edificio donde estamos en este minuto. Este edificio se hizo en 15 meses, desde las excavaciones, las fundaciones, 2000 pilotes, todo lo que se hizo. Era absolutamente imposible haberlo hecho
con un esquema ni siquiera como el que está propuesto en la ley. La Villa Panamericana para los Juegos Panamericanos recientemente también, otro ejemplo, para el Mundial del 2008, que fue durante la presidencia de la presidenta Bachelet, se hicieron 4 estadios en 8 meses, completos. Partiendo de cero. Eso era absolutamente imposible haberlo hecho en otro esquema y ni menos incorporando un concurso previo. Y ni hablar de las cientos de obras realizadas después de catástrofe. Ahí aplican otras cosas, yo sé, pero hay circunstancias en que el país necesita, por compromisos que toma o por otro motivo, una forma de poder hacerlo, si no significa no cumplir con compromisos y con muchas otras cosas. Entonces, por eso creemos que es lógico, suena lógico, un concurso para ver cuál es el prioritario y cuál no, pero es un contrasentido introducirle a una cosa que se requiere con urgencia, por catástrofe o por otro motivo, introducirle una línea previa Así que muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias también por la excelente presentación, muy clara, y también va a ser muy, muy útil para la tramitación. Sí, podemos prorrogar, vamos a prorrogar la sesión hasta que terminemos, si les parece. Parece que está desconectado. Bueno. No hay que tocar con la lápiz. ¿Tenemos más? Ahí está. Bien. Le ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Pío. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer las exposiciones. Coincido con lo que señala Ricardo Megüe respecto a la necesidad y urgencia. Señor ministro, yo creo que ese es el tenor. Este proyecto no resuelve todos los problemas. Quiero partir primero con el CEP. Agradecerle a Luis Eugenio García Huidobro su presentación, su documento de 64 páginas, muy completo. Coincido en que tenemos que pasar de una regulación ex ante a una ex post, pero para eso se necesita un modelo de supervisión regulatoria basado en riesgo, que no tenemos. Y lo primero es definir el riesgo, es algo que ya le dije al ministro cuando partimos. O sea, ¿cuál es la definición de riesgo? ¿Qué riesgos hay? ¿El riesgo de corrupción existe? Bueno, ¿cómo lo tratamos? Entonces, partamos viendo cosas concretas que podemos introducir. Lo segundo, me gustaron los ejemplos con Portugal. Portugal se caracteriza por simplex, simplificar, KISS, o sea, keep it simple, con las S que puede ser o lo que ustedes quieran. Pero probablemente no va a ser lo que logremos porque eso está en nuestra etapa. Señor ministro, el presidente Pedro Sánchez partió de su Ministerio de Economía con personas en su mandato anterior, pero este mandato creó un nuevo ministerio con una subsecretaría de Secretaría de Estado dedicado a la transformación de la función pública. O sea, ese es como el paso a continuación de lo que tenemos que hacer ahora. Lo que se busca ahora es establecer una institucionalidad. Y yo creo que lo que tenemos que centrarnos es esa institucionalidad que se ha trabajado bastante y una plataforma en que va a dar muchas de las certezas que hoy no se sabe, que va a estandarizar probablemente dentro de diferentes servicios ciertos criterios, donde todos van a saber, oiga, esto existe, es real, ya está autorizado. Que hoy algo tan simple como eso no ocurre. De ahí aparece el nombre de la carpeta, como se señalaba. Bueno, esto es el RUT digital. El ministro ya nos ha señalado que vamos a tener un número único para todos los servicios y todos los sistemas. Y esa es una buena medida que nos va a ayudar. En particular, y aquí viene la pregunta, la CEP habló de esta agencia federal que permitía tener un comité de steering, de gobernanza, y habló de recursos, 350 millones de dólares, lo que tiene en estos momentos, lo estuve revisando, el Congreso autorizado. Podríamos escalar y ver cuánto es lo que debiera tener una autoridad similar, porque sin recursos no van a poder hacer nada. Las prioridades se hacen teniendo recursos para poder decidir qué hacer o no. Y hay criterios que tenemos que establecer. Entonces, ¿cuánto nos cuesta lograr que las cosas ocurran? Llevarlo así, a números, muy simple. Esta misma oficina tiene dentro de sus cláusulas la infraestructura crítica, es su prioridad. O sea, ellos tienen claro que agua, electricidad son cosas esenciales. Y por eso tienen destinados los recursos para lograrlo. Entonces, ver cómo podemos traer de legislación comparada, de casos comparados, buenas prácticas, entendiendo que necesitamos avanzar. Yo tuve una reunión, señor presidente, con el equipo tecnológico digital del ministro. Me dan plena confianza de que lo que vayan a hacer está bien, está basado en interoperabilidad, y eso es certeza jurídica de actos digitales. En integridad, la data tiene que estar encriptada, nadie la puede cambiar. En trazabilidad, saber quién, cuándo ingresó y qué se hizo.
Y si ponemos el esfuerzo en eso, vamos a ver un poco más lo que le está pasando al país. Y probablemente no sean 6 meses, sean mucho menos, si empezamos a poner los incentivos. Los incentivos, estoy de acuerdo, y con esto termino, presidente, los castigos no sirven, pero sí la evaluación. Entonces, probablemente la evaluación anual de la persona vaya en directa relación, porque ahora estamos todos calificados igual. Bueno, pero pongamos otra más, el PMG, el acceso a una retribución mejor porque la productividad ha aumentado. Entonces, si buscamos un modelo que tenga esas dos cosas, yo creo que podemos salir mucho mejor. Solo la pregunta al CEP, porque las otras dos posiciones, agradecerle Alfredo, desearle lo mejor en la presidencia, muy claro lo que han puesto, y también, como siempre, la CPC con todos sus elementos. Yo creo que vamos a tener que refundir, señor presidente, en una sola minuta todo lo que nos han puesto para que lo tengamos a la vista cuando que tengamos que trabajar las indicaciones. Muchas gracias. Gracias, senador Pius. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición, el trabajo técnico que hay detrás de cada exposición. Y yo creo que en una definición que han hecho todos los expositores, que esto es una iniciativa que es necesaria y urgente. Y con esa urgencia tenemos que tratarla también en la comisión. Yo me alegro que la generación de estos seminarios va a permitir avanzar más rápido en poder escuchar. Los diagnósticos ya van como coincidiendo y también hay algunos temas que en las propuestas también van coincidiendo, y eso yo creo que nos va a permitir avanzar de manera más rápida en el minuto que ya estemos en condiciones, con un acuerdo previo, espero, con el Ejecutivo, de manera de poder aprobar en general y comenzar de inmediato la discusión en particular, pero ya teniendo un preacuerdo, porque eso permite, digamos, agilizar de mejor manera y no trabar el proyecto cuando se comienza la discusión en particular. Tengo, por su intermedio, presidente, ayer lo conversamos un poco, tengo algunas dudas, lo planteó el senador Piu, respecto al soporte técnico, el software que va a tener que soportar todo este proceso. Entonces, ministro, yo me imagino que eso es algo que ya el gobierno tiene, digamos, resuelto, visibilizado, y sería bueno que a lo mejor la comisión pudiésemos escucharlo desde el punto de vista técnico, qué va a significar este software, cómo opera, cómo funciona, cuáles son sus características más específicas, porque es algo que hay que tener a la vista. Estamos hablando de un cambio gigantesco, pero que va a depender de un sistema, y es importante conocer el sistema. Y además hay algo muy positivo en el proyecto, que es hablar de mejora continua. Uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que muchas veces se legisla y se deja, y eso queda como el marco por muchos años. Y yo creo que aquí, si hay algo que tenemos que ir considerando, es con esta interoperabilidad que tiene que haber entre diferentes servicios, entre diferentes realidades, porque cuando yo me enfrento, y aquí lo mencionaron en la exposición, que tiene que ver con el trabajo de los municipios, de las DOM principalmente, las realidades son, digamos, brutales. Entonces, sí, hay 345 realidades, que por lo tanto tenemos que tratar de uniformar y estandarizar en algún minuto, y ahí hay un trabajo que también va a haber que tiene que hacer el Estado, que tiene que ver con esto, por ejemplo, que se está haciendo a través de la digitalización. Y hay dos temas que me llamaron la atención. Uno que tiene que ver con la incertidumbre en los tiempos, que yo creo que este proyecto lo que va y que buscamos en el fondo en el mediano plazo es que exista una certidumbre en los tiempos. Cuando a uno le ha tocado emprender, una de las cosas que más desgasta es el no saber cuánto tiempo se demoran las cosas. El que el sistema no te da, yo me acuerdo uno de los negocios que partí, me tocó ir a pedir la autorización a Sanidad, y en Sanidad me decían que tenía que construir y después ellos me iban a revisar. Entonces yo les decía, pero ¿cómo voy a construir? Si yo me equivoco en algo en la construcción, voy a tener que deshacer y volver a corregir.
Bueno, después de mucho tiempo y más por un convencimiento a la persona, me autorizaron el plano, yo construí de acuerdo al plano y después me revisaban de acuerdo al plano. Entonces, ese tipo de cosas al final genera un desgaste entre el que está partiendo, y me refiero principalmente al más chico de repente, que le cuesta mucho más poder resolver este tipo de cosas. Y aquí la siguiente consulta. Tenemos, por parte del Ejecutivo tenemos claridad en los tiempos que se está demorando cada uno de los actores. Porque aquí se dijo algo que para mí es muy importante, que tiene que ver con cómo voy a corregir para poder reducir los tiempos. Para eso tendría que tener un diagnóstico bien específico de cuánto es lo que se demora cada institución y cada actor en el sistema. Entonces, ahí tenemos, el ejemplo más clásico tiene que ver con los municipios para poder ver cuáles serían las medidas de corrección. Y hay otro tema que generó discrepancia, que tiene que ver con el comité de subsecretarios. Porque yo puedo dejar la decisión de priorización en una decisión política, que sería el comité de subsecretarios. O puedo hacerlo en base a una mesa técnica que me defina la priorización de los proyectos. Yo creo que, sin lugar a dudas, uno tiene que hacerse cargo de lo que la democracia nos da, y si hay un ejecutivo de turno, también ese ejecutivo tiene ciertas prioridades de objetivos a alcanzar como gobierno. Por lo tanto, para mí la instancia política debiese a lo mejor haber una complementación entre lo técnico y lo político, porque también si yo lo dejo solamente a una decisión técnica, y las decisiones técnicas también se basan en algo, no es abstracto. Por lo tanto, creo que ahí hay algo que tenemos que perfeccionar, de manera de que podamos complementar entre lo técnico, pero también la decisión política que corresponde, sobre todo en algo que es de una relevancia, como lo dijeron desde la Cámara Chilena de Construcción, cuando se decide, cuando teníamos enfrente el Mundial de Fútbol Juvenil, se necesitaba una cantidad de estadios, se establece una priorización, se construye. Cuando ocurre una catástrofe, se toman las decisiones y se hacen, digamos, construcciones que son mucho más rápidas, porque hay una decisión y una priorización del gobierno. Eso, presidente. Gracias, senador. Ministro, ¿quiere hablar antes de la respuesta o la palabra ahora? ¿Usted pidió la palabra? Sí, ya. Yo hace dos preguntas muy cortas. Don Luis hablaba de que en la gobernanza, en la jefatura, proponía un modelo parecido al de dirección, ¿no es cierto?, de educación pública, ¿no es cierto? Por estos días se ha discutido mucho la figura del SAR, ¿no es cierto?, en la nueva administración del presidente electo Trump, en particular con el tema de la frontera y también con el tema de, no sé si, no sé cómo le llamaban, pero que el señor Elon Musk podría ser una especie también de SAR respecto a, no sé si regulación o a cortar el gasto. Claro, entonces quizás una opinión sobre eso, los distintos modelos, no sé qué es lo que ve, pero en el entendido que es una urgencia nacional, digamos. Entonces en el caso de Estados Unidos ellos lo ven en la frontera, entonces ponen una especie de SAR. ¿Cómo son los modelos y la diferencia? Y para la CPC y la Cámara Chilena, el profesor también proponía, creo que en el 7, la idea de algo así como invariabilidad regulatoria, ¿no? ¿Qué valor le asignan a que exista algún tipo de contrato de invariabilidad regulatoria, impositiva también quizás, no sé? En Chile han habido ejemplos de eso, pero este tipo de contrato o iniciativa en ese sentido, si les parecen interesantes como para estudiarlas, o qué valor le asignan. Ofrezco la palabra y después le damos la palabra al ministro. No sé.
Por su intermedio, señor presidente, agradezco todas las preguntas de los señores senadores. Respecto al senador Pugh, sobre el modelo norteamericano, hay varios modelos, de hecho varios han sido mencionados por el ministro y su equipo, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. La gracia que tiene el modelo norteamericano del Steering Council es que tiene a cargo la administración de los grandes proyectos, pero además tiene una posición dentro del estado de supervigilancia que le da una mirada sistémica al funcionamiento de los distintos regímenes de permisología. Y por lo mismo, si no me falla la memoria, en la Inflation Reduction Act del 22, esa ley dentro de sus propósitos tenía inyectarle una serie de recursos para permitirle que ese consejo pudiera detectar problemas de gestión o necesidades de innovación regulatoria que justamente le entregaran el recurso sin que tener que pasar por discusiones presupuestarias, sino como una forma de agilizar los cambios y mejoras regulatorias con soluciones ad hoc y que ganará tiempo. Ese es un modelo bastante atractivo que permite además generar incentivos de colaboración del ente que buscamos que sea rector del proceso. Porque al final es una mucho mejor forma de llegar y el caso norteamericano así lo prueba. Sobre el senador Sangüesa de las inversiones priorizadas, comité subsecretario, plano técnico. Aquí hay dos cosas que tal vez me ponen en una posición distinta a los amigos de la CPC y la Cámara chilena. El modelo de régimen de inversiones priorizadas es algo a lo cual yo creo que, personalmente hablando, hay que sacarle mucho más partido. Existen otros modelos, la Ley General de Medio Ambiente, artículo 15, establece algunos en caso de catástrofes, calamidades públicas. En materia de urbanismo existen otros regímenes, pero esto es para grandes inversiones y uno frente a eso debería asignarle una serie de beneficios que haga, uno, que uno quiera usar el sistema y dos, que funcione mucho más rápido y uno atraiga inversiones. Y aquí no es un tema solamente de crecimiento, que es muy importante de por sí. Aquí hay un tema, por ejemplo, se ha mencionado mucho en medio ambiente, uno para cumplir las metas de carbono neutralidad del 2050, ya el 2035, tiene, por ejemplo, que duplicar la producción de cobre de este país. Y con eso uno supone que tiene que cumplir con todos los permisos que permita expansiones, nuevas minas. Y como eso, tenemos una cantidad de ejemplos absurdos de la cantidad de inversiones que hay que realizar para cambiar la matriz energética y la infraestructura hacia modelos más verdes. Eso supone que hay que llegar con todas esas inversiones ya aprobadas al 2035 y al 2050. Incluso si la ley sale como está, uno puede ser escéptico que eso lo logre y por lo tanto el modelo de inversiones priorizadas permite entregar una herramienta para hacerse cargo de eso. Y en ese sentido es importante que, como usted bien dice, que un comité de subsecretarios pueda establecer lineamientos en concordancia con la política regulatoria del gobierno de turno. Pero si es que uno le va a generar protagonismo y le va a entregar muchos incentivos a la utilización de ese mecanismo, uno tiene que tener muchísimo cuidado con los problemas de captura política de ese caso. Y ahí Argentina, Brasil, Francia y otros muchos casos sugieren que cuando actores políticos que están sujetos al ciclo político tienen esa herramienta, la posibilidad de buscar entregar esos beneficios a cambio de favores, financiamiento electoral, etcétera, es muy peligroso. Y por eso mismo uno tiene que establecer, si es que va a usar ese mecanismo en forma muchísimo más ambiciosa, uno tiene que establecer garantías de participación y de transparencia que un concurso lo permite. No tiene para qué ser un concurso cada 4 años, puede ser cada 6 meses, pero también uno no puede entregar ese beneficio a todo el mundo, porque, y como es una discriminación positiva, constitucionalmente hay que tomar ciertos resguardos. Y uno de los mecanismos para tomar esos resguardos es un concurso. Y por último, respecto a la pregunta del senador Edwards, el modelo del SAR sí es un modelo bastante... De hecho, existe un SAR regulatorio en Estados Unidos alojado en las oficinas de la OMB, la llamada OIRA. Ese modelo es posible por la estructura organizacional y constitucional de Estados Unidos, en donde, a diferencia de nuestro país, toda la potestad del Ejecutivo está concentrada en el presidente del país
y todos los otros funcionarios que ejercen executive powers dependen de la exclusiva confianza del presidente. Y por lo tanto, la libertad organizacional que existe dentro del Estado, del Ejecutivo norteamericano, es mucho más flexible que el principio de legalidad que nos rige constitucionalmente, artículos 6 y 7 de la Constitución. Y por lo tanto, frente a eso, uno tiene que buscar tratar de acomodar fórmulas que se puedan parecer a un SAR regulatorio, pero sujetos a las bases organizacionales, constitucionales y administrativas. Y en ese caso, lo que uno puede hacer es buscar figuras parecidas de personas que pueden estar dentro de ministerios, pero que aún así tienen línea directa y son de la exclusiva confianza del presidente de la República, a pesar de no ser subsecretarios, a pesar de no ser ministros. Y el modelo de la Dirección de Educación Pública es un modelo que podría explorarse en el sentido de no supone rediseñar completamente lo que hay hoy día en el proyecto, pero sí establece plazos, cierta independencia y además es un funcionario de exclusiva confianza del presidente y no del ministro del ramo. Gracias, presidente. Respecto a su pregunta, sin lugar a duda que resulta tremendamente importante la invariabilidad, porque tenemos dos casos de hace muy poco tiempo, lo que pasó a Colbún con Paposo y lo que está pasando hoy día, lo dijo también Alfredo, respecto de la empresa Statkraft en Río Bueno. 4 años después hay un recurso, echan atrás la inversión, Statkraft tiene construido y todavía no puede empezar a operar. Por lo tanto, ahí claramente hay elementos que, y se ha planteado en alguna oportunidad, en que, por ejemplo, la relación con las comunidades, ojalá esto debiera ser muchísimo antes, claro que vamos a entrar en el otro proyecto, ¿no es cierto?, pero debiera ser mucho antes, y una vez que ya se establece la relación con las comunidades y se logran acuerdos, bueno, no puede formarse una comunidad ya cuando viene 2, 3, 4 años después para exigir nuevas acciones o nuevos beneficios para esa comunidad. Entonces, claramente sí hay un tema de invariabilidad regulatoria que es tremendamente importante. Y si me permite, presidente, por su intermedio, hacer una observación a lo que decía el senador Piu, porque él hablaba de los recursos, ¿no es cierto?, para apoyar esto y esos 350 millones de dólares. Yo cambiaría la mirada porque es lo que dejamos de hacer en valor presente. O sea, hay muchos proyectos que no se están haciendo hoy día justamente por el tema regulatorio y eso es la verdad que muy difícil de medir. Por lo tanto, si nosotros tenemos la posibilidad de generar recursos para esta oficina, para que además tengamos la posibilidad de, y ahí está un poquito la diferencia, que técnicamente le voy a dejar la palabra por su intermedio, presidente, a Paulina, si tenemos la posibilidad de fortalecer esta oficina con los recursos necesarios, e incluso para los efectos de priorizar, tener a un equipo especial, creo que siempre va a ser más económico eso que no hacer el proyecto o que no acelerar ese proyecto, ¿no es cierto?, en los tiempos que se requieran. Gracias, presidente. Con respecto a la priorización, nosotros tenemos ahí algún bemol con el CEP, porque la priorización implica la postergación de otros proyectos que quizás no sean de gran envergadura en términos de inversión nacional, pero quizás tengan mucho valor a nivel local y territorial. Entonces, por eso es que consideramos que la priorización sí debiera existir, pero que debiera considerar pocos proyectos y que sea con coherencia regulatoria. Por lo tanto, si se prioriza tanto para el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero con un equipo dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental que lleve la evaluación de ese proyecto priorizado. No que recargue al resto de los funcionarios del SEA que tienen necesariamente que ver la evaluación de otros proyectos que están en la fila.
Y lo mismo en sede sectorial, que haya un equipo, una persona, un agente en el organismo sectorial encargado de evaluar esa carpeta de proyecto priorizado que visualizamos no más de 2 al año, porque de lo contrario la priorización se transforma en la regla general y seguimos postergando otros proyectos de inversión que son relevantes a nivel local, a nivel regional o que son de mediana envergadura, ¿ya? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muy breve. De la invariabilidad regulatoria no podemos estar más de acuerdo. Hay varios ejemplos de proyectos de distinta escala que han sido rechazados y que para volver a ingresarlo en el tiempo que ya llevan, nuevas leyes, nuevos requisitos y los tornan algunos inviables de nuevo. Entonces eso hay que mantenerlo. De los recursos no puedo estar más de acuerdo con lo que dice el presidente de la CPC, eso está comprobado y hay muestra empírica en todas partes del mundo, lo que significa los recursos que se ganan por ser más productivos y acortar plazo. Eso hay estimaciones, podemos diferir en las cifras, pero nadie tiene ninguna duda que si en esto se avanza realmente, el crecimiento va a tomar otras tasas que las hemos tenido en el pasado y eso significa mayores ingresos para el fisco y significa, pero con crece, compensaciones de cualquier costo que puede significar este tema. Así que yo creo que eso va por ese lado. Y en la priorización, para aclarar aquí que no parezca que estamos, los ejemplos que yo puse, y van en línea un poco con lo que decías tú, es para casos, no voy a decir extremos, pero para casos que realmente hay que hacer algo, ¿no es cierto?, no sé, una crecida de un río, cualquier cosa, hay cosas en catástrofe, pero ahí no puede empezar a explicársele o a pedirse a la DGA un permiso, una cosa, tiene que haber un sistema distinto, que ha funcionado, no tiene una orgánica, es un poco guía a criterio, ¿no es cierto? La presidenta Bachelet, no sé con quién lo vio en el minuto, pero lo vería, lo conversó, y en una semana, cuando se ganó el Mundial ese, si esto es imposible, presidenta, no hagamos el Mundial porque no hay estadio, habló con 2 o 3 personas, se hace y se hicieron. Entonces, yo no estoy hablando en eso, con los ejemplos, termino con esto, no es para tener otra ventanilla única, ¿no es cierto? Y yo creo que sí, logramos avanzar en lo que está en este proyecto en la línea, y los plazos hoy día de proyectos de 10 años se reducen a 5, los de 4 se reducen a 2, un permiso municipal se reduce hoy día de 2 años a 1, soluciona un poco esta otra capa intermedia de proyectos priorizados, porque si vamos a meterle, insisto, este órgano que está pensado, que le vamos a poner 6 meses u 8 meses que el comité de ministros que vea, entonces, si solucionamos bien esto y dejamos como está el tema, o con alguna mejora para las cosas más de emergencia que requieren realmente una ejecución inmediata, puede que sea una vía de solución. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra al ministro, donde esperamos que anuncie que va a aceptar todos los cambios propuestos en esta comisión y en la pasada. Esperamos el gran anuncio. No se puede hacer eso, presidente, porque no todos coinciden, de hecho. Es materialmente imposible lo que usted me está planteando, presidente. Bueno, a ver, primero agradecer mucho las presentaciones, las diversas propuestas. Hay muchas de ellas que a nosotros nos hacen sentido. Respecto a una pregunta que hacía el senador Sangüesa por su intermedio, presidente, si se sabe o no los tiempos, bueno, la verdad es que se sabe parcialmente, porque entre otras cosas, el problema es que esa información no está centralizada, por lo tanto, en los informes que ha hecho la Comisión Nacional de Productividad se han levantado algunos de estos, y también en el trabajo que nosotros hicimos para efectos de la construcción de este proyecto, y en el ejercicio cotidiano de la Oficina de Grandes Proyectos se levanta parte de esta información, pero es una información parcial, que no necesariamente cubre todo lo... porque hay que ir servicio por servicio levantándola. Yo comparto con lo que señalaba la Cámara Chilena de Construcción, presidente, que por lejos este es el tema más planteado por los inversionistas extranjeros. A mí me ha tocado tanto recibirlo en audiencia de lobby en el país como también en visitas que hemos hecho con el presidente. En general, la inversión extranjera directa es lo que ha estado mejor de todas las dimensiones de inversión. De hecho, el año 2023 tuvo el mejor año desde el 2014. Pero este es un tema muy presente. O sea, en general nuestras conversaciones con los inversionistas son que se ve con mucho interés en nuestro país, pero ven que la dimensión más compleja son justamente sus problemas regulatorios. Y es por eso que nosotros, más o menos a los 6 meses de gobierno, decidimos hacer esta reforma y empezamos todo un proceso que nos tiene acá.
Yo voy a ser muy majadero en esto, presidente. Voy a seguir peleando, como le he transmitido otras veces. Yo sé que usted me dice que tengo que ser muy cuidadoso con esto, pero yo creo que es importante que el espíritu del proyecto genere un efecto en esta comisión. Y tenemos que trabajar y hacer esta apuesta más rápido. Y más que eso, incluso, a propósito de lo que dicen los inversionistas, es darnos certeza. Acá lo que yo he tratado de plantear es ¿qué meta nos ponemos acá? Las metas pueden no cumplirse. Puede ser que digamos, vamos a terminar este proyecto en enero y tal vez lo terminamos en abril, estoy inventando. Pero necesitamos una meta, porque el seminario que usted plantea, presidente, nosotros lo compartimos totalmente, ayuda mucho, pero no es suficiente, y nuestra experiencia con los trabajos con la mesa asesora, que ha sido un trabajo que vemos en general buena disposición, pero hemos revisado 2 títulos en todo este tiempo. Y nuestra visión es que los asesores, como corresponde, responden a el entusiasmo y las definiciones generales que existen desde la comisión. Si la comisión dijera, vamos a hacer el esfuerzo por sacar este proyecto en enero, no llevaríamos 2 títulos revisados hasta ahora. Tal vez ya hubiéramos revisado todos los títulos. Fíjese, presidente, que cuando uno revisa los títulos, solo responde preguntas. Ni siquiera está la discusión de qué cambios podríamos hacer, en fin. Entonces, revisar todos los títulos del proyecto es una condición necesaria para recién después dar la conversación más sustantiva relativa a los cambios más profundos. Y lo que ha pasado en estas distintas sesiones, la sesión anterior, en fin, es que en general tenemos muy buenas exposiciones, hay muchas propuestas, pero no tenemos un procedimiento todavía para definir qué conversamos con la profundidad que se requiere y además, presidente, con el foco que se requiere. Porque este es un proyecto que se puede mejorar en infinitas dimensiones. Y si tratamos todas esas dimensiones, probablemente no vamos a lograr la profundidad y además poner el acento en las cosas que realmente pueden hacer diferencia. Entonces, a nuestro juicio, una cosa muy importante es efectivamente ponernos una meta de manera colaborativa entre el legislativo y el ejecutivo. Por supuesto, esto es un tema que es potestad de ustedes, son ustedes los que tienen que definirlo. Segundo, discutir rápidamente cuál va a ser el foco, para no estar, además para sus asesores, para que sepan qué partes del proyecto tienen que estudiar con mayor profundidad para allí hacer las propuestas. Este es un proyecto muy complejo, que si ustedes están tramitando otras cosas, están viendo los temas presupuestarios, es decir, si se trata de abarcar todo, no se va a poder, vamos a tener una relación muy desigual entre nuestro equipo, que llevan 2 años trabajando en esto, y los asesores que llevan 1 mes viendo esto. Hay mucha simetría, entonces no se pueden ver los temas en profundidad si no hay ese foco. Y creo que las presentaciones, yo no me voy a referir a todos los detalles porque me demoraría mucho, pero si lo anotamos todo para la conversación posterior, las presentaciones yo creo que son muy útiles para definir los focos también. Algunos ejemplos. Es muy claro que el diseño de priorización genera ciertas dudas, incluso propuestas que son disímiles, pero eso hay que abordarlo. La fuerza que tenga la oficina. Nosotros le hemos comentado también a usted, presidente, otros temas que, a pesar de que no han salido, creemos que pueden ser importantes para hacer una diferencia. Entonces, creo que también, usted lo decía la otra vez, cómo nos aseguramos que esto se aplique con la mayor rapidez posible, que hay algunos temas, los transitorios. Aquí, por ejemplo, se han hecho algunas propuestas respecto a algunas definiciones que nosotros ya tenemos, como por ejemplo, ya tenemos conversadas con los servicios, como por ejemplo, cómo se distribuyen los distintos permisos entre las diversas tipologías. Tal vez eso se podría adelantar como un transitorio. Nosotros creemos que eso es factible. Tiene ventaja y desventaja porque puede rigidizar un poco la implementación del proyecto, pero algo estamos disponibles a conversar. El tema es que yo siento, usted me decía hoy día en la mañana que lo ve distinto, pero yo siento que estamos muy lejos todavía de esa conversación. Y nuestra experiencia de este proyecto en la Cámara de Diputados es que este proyecto se partió tramitando en enero. En realidad, para ser justo, en marzo se partió discutiendo en la comisión. Lo resolvimos finalmente en septiembre, pero en realidad, el trabajo duro, el trabajo que hizo la diferencia, donde se hicieron los cambios, fueron 2 meses. Y hubo muchos meses en que nos dábamos vuelta, en que... entonces, nuestro llamado es ponernos una meta.
ojalá que estemos disponibles a eso, aunque no la cumplamos, y que tengamos rápidamente una discusión respecto a los focos que ustedes consideran más relevantes, donde se puede hacer los cambios más profundos al diseño actual. Nosotros también tenemos nuestra propuesta y podemos tener un espacio en que aquello se converse, presidente. Y respecto a los detalles, prefiero no extenderme porque justamente en ánimo de la eficiencia y además estamos ya pasados en el horario de la comisión. Muchas gracias, presidente. Bien, voy a hacer un pequeño comentario, si me permiten, respecto a lo que dice el ministro. Nosotros compartimos 100% la premura y estamos disponibles a tomar todas las medidas que permitan avanzar lo más rápido en un mejor proyecto. Ahora, es importante que también considere otros argumentos que algunos se los voy a dar ahora. Fíjese lo que pasó con el proyecto de turismo. En el proyecto de turismo lo que nos pasó es que todos los invitados nos decían 10 propuestas, estábamos todos de acuerdo, se llegó a un supuesto acuerdo con el Ministerio de Hacienda y todavía el Ministerio de Hacienda no se compromete a hacer los cambios que nosotros dijimos. Poner meta de plazo no hubiese significado mucho porque simplemente, al parecer, el Ministerio de Hacienda llegó a un acuerdo al cual no estaba tan seguro porque no está disponible hoy día firmarlo. Yo creo que debiésemos poner nuestro foco de la tramitación, como usted bien lo decía, en el foco para poder conversar todas las materias, delimitarlas, y una vez que tengamos un acuerdo inicial al menos, ahí poder entonces apurar la discusión. Pero la fecha per se, yo no sé si apruebe. Otra cosa que quiero plantearle, en esta comisión hay 2 otras urgencias que ojalá usted pueda sacarlas, porque a mí lo que me ocurre como presidente de la comisión es que tengo urgencia suma para el olvido financiero, que entiendo que es por ser buena persona con un diputado, podríamos sacarla, y también está la urgencia del call center, ojalá que también la podamos sacar para que tengamos la urgencia de esta, y cuando llegue turismo nosotros podemos avanzar lo antes posible, pero para mí es importante, más que fecha, que nos pongamos de acuerdo rápidamente y podemos conversar y llegar a un acuerdo, cosa que cuando votemos en general ya podamos hacer la tramitación en particular lo más rápido posible. Ministro. Es que, presidente, a mi juicio las dos cosas son importantes. Llegar a un acuerdo rápido respecto al foco, a los cambios que podemos realizar y también fijarse una meta. Y déjeme dar un ejemplo bien concreto. Cuando nosotros hemos tratado en los equipos de asesores de construir una carta CAN respecto a todas las materias que vamos a ver, no hemos logrado construir eso porque no hay ninguna definición de cuándo hay que terminar. Entonces no hay ni siquiera, por ejemplo, a este ritmo de 2 títulos en un mes de tramitación, ¿cuándo vamos a terminar? Si uno hace la matemática de eso para adelante, vamos a terminar en junio, presidente. Esa es la realidad, a este ritmo. Entonces, ponerse una meta, lo que ayuda es que todos los que estamos trabajando en esto estemos bien disciplinados en lograr ese objetivo. Y mientras no definamos eso, no hay un punto de referencia respecto a cómo hacer. Nosotros podríamos, por ejemplo, decir, bueno, vamos a traer una propuesta de cómo discutir en el equipo de asesores. Y discutir, con un objetivo de que efectivamente terminemos todo el análisis, la construcción de la propuesta, por ejemplo, en diciembre. Pero, ¿contra qué lo comparamos eso? Si no hay un mandato de esta comisión respecto a cómo trabajar. El decir simplemente que es una urgencia para todos y que no es suficiente porque no... Es que imagínense, vuelvo al paralelo que yo sé que a usted no le gusta, presidente, pero imagínense que nosotros en la propuesta le dijéramos a los servicios que hay que terminar los permisos lo más pronto posible, porque es una urgencia para el país. ¿Cuál sería el resultado de eso? El resultado de eso sería que tendríamos una situación aún peor en materia de permisos. Yo sé que el trabajo legislativo es muy complejo, yo veo la mejor disposición de ustedes, creo además que en este proyecto vamos a llegar rápido a acuerdo. Ni siquiera veo una diferencia sustantiva. Solo creo que, y no entiendo más por qué no queremos asumir ese compromiso. ¿Cuál es el problema de decir, vamos a tratar de terminar en enero, o en la fecha que ustedes me digan que es pertinente? No veo un costo en eso y solo veo beneficios desde el punto de vista del trabajo legislativo. Me perdona el ímpetu, presidente, pero si no... Está perfecto y por supuesto que veámoslo, si hay alternativas quizás combinadas, digamos, ¿no es cierto? Quizás ir poniendo algunas fechas, pero también con algunos acuerdos se puede ver. Pero quiero que sepa, ministro, que de parte de, creo, todos los 5 senadores de la comisión y mía en particular,
sí estamos preocupados y quiero decirle que por lo menos en trabajo interno lo hemos hecho. Ahora, todo esto requiere cierta maduración, entonces no es tan fácil llegar, necesitamos ir discutiendo. Mire, ya se han ido repitiendo varias de las, al igual que ocurrió con turismo, varias de las recomendaciones se han ido repitiendo y eso también permite a uno, pero tiene el compromiso y vamos a ir viendo para hacerlo lo más rápido posible. En eso puede contar con nosotros. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión y con sus excelentes presentaciones, esta se levanta.